Buenas tardes. Les doy la bienvenida y les agradezco que acudan aquí a este Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván, pese a la hostilidad con la que ya nos está recibiendo la tarde, preparándonos para el verano caliginoso que nos espera. Estamos, como bien saben, dentro del Festival de las Letras de la Puebla de Cazalla, en esta su 10ª edición. ¿Quién iba a decirlo cuando hace 11 años, porque tuvimos una edición que se suspendió por la pandemia, que este festival iba a alcanzar a tener este recorrido y a llegar a sus 2 cifras? Pero aquí estamos, gracias a la generosidad y a la participación de todos los poetas, escritores, dramaturgos, novelistas y a la escucha que ha tenido tan generosa, tan agradecida por parte de nuestro pueblo y por la gente que nos visita cada año en el festival. Llegamos ya al tramo final del mismo, después de más de 10 días de intensísimas actividades, sobre todo de talleres. Ya sabéis que la estructura, que el armazón que sostiene el festival es esa alianza entre cultura y educación, cultura y pedagogía, que entendemos que debe ser lo que lo sostenga, desde la complicidad con los diferentes centros educativos de la Puebla de Cazalla, a los cuales, pues, desde la organización les damos las gracias por la implicación que un año más han tenido con esta propuesta, y sin esa complicidad de los docentes, de los maestros, de los colegios, de los profesores de los institutos de enseñanza secundaria, sería imposible. Como decía, después de ese recorrido por todas las líneas educativas de los centros de la Puebla de Cazalla, llegamos ya a la clausura, el tramo final del festival, y en este caso ya será la dimensión más escénica, más espectacular del mismo la que tendrá el protagonismo. Hoy tendremos aquí en este museo, como bien saben por la programación, empezaremos con la inauguración de la exposición Cristóbal, grabado en la memoria, de la cual hablaré a continuación, y acto seguido pues tendremos un extraordinario recital de poesía en las voces de Ernesto Suárez, Yolanda Ortiz, Sergio R. Franco, Ernesto García López y Alejandro Simón Partal, que estarán además acompañados por Paloma Tienda, cantautora local, que nos hace especial ilusión que debute en el festival, puesto que, al igual que el año pasado, por ejemplo, cuando estuvimos aquí con Mario Martagón, son alumnos de centros de la Puebla que han participado en el festival desde la otra orilla y que ahora asumen el peso de la voz, el peso de la palabra, y eso creo que carga de sentido la existencia de este festival. El acto estará presentado, el recital será presentado por David Eloy Rodríguez, ya que Esther Garboni no ha podido acudir y es la única novedad que tenemos en el programa, lo cual, dentro de la pléyade de casos COVID que estamos teniendo, pues que solo hayamos tenido esa anomalía, pues es algo para estar contentos. En relación a la exposición, tengo el placer de que nos acompañen aquí José Ignacio Pérez Tapia, responsable de Cultura de Comisiones Obreras de Sevilla, que ha ejercido como comisario de la muestra, junto con Luis Aguilar, hijo de Cristóbal, del pintor, a los cuales pues les doy especialmente la bienvenida y también nuestro agradecimiento por las facilidades que han puesto a la hora de hacer posible el traer aquí esta exposición, que estuvo hace unos meses en la Casa de la Provincia de Sevilla, y que el hecho de que esté aquí en este museo es algo a lo que le damos especial relevancia. Por un motivo, cuando reabrimos el museo y decidimos marcar unas líneas expositivas del mismo, teníamos claro que, por un lado, era importante que el museo acogiera obras y exposiciones de artistas vinculados a José María Moreno Galván y a su tiempo, al arte español desde los años 50 en adelante. Y, por otro lado, y esa ha sido la apuesta que ha sido más predominante, apostar por artistas jóvenes, artistas que generalmente no tienen espacios en otros museos, que quedan cercenados un poco en las galerías, desde esa torpeza de este país de considerar a un artista emergente hasta que tiene aproximadamente 60, 70 años. Nosotros intentamos dar un viraje y traer artistas que son más jóvenes
Y esa es la línea que ha sido predominante muchas veces por la dificultad que entraña traer obras de artistas de la generación de José María Moreno Galván. Muchas veces por cuestiones de galerías, de préstamos de las obras, que en artistas más consolidados suelen generar complicaciones. Por eso decía que tanto a Nacho como a Luis les estamos especialmente agradecidos por las facilidades que han puesto para que esta muestra esté hoy aquí. Es un artista sobre el que escribió José María Moreno Galván. De hecho, en las postales de la exposición tienen un fragmento que le dedica en la tercera gran obra de José María, Pintura española, la última vanguardia, una obra que publica en 1969 y donde hace un recorrido tanto por esa línea del expresionismo abstracto español, del informalismo, que fue esencial para José María Moreno Galván, quizás el principal foco de sus textos sobre crítica. Pero hay otra vertiente, que es la vertiente del realismo social español, a la cual José María Moreno Galván presta gran atención desde primera hora y que, sin embargo, queda un poco dentro del espectro de su obra en la sombra. Obviamente, si uno reúne todos los textos de prensa, los textos de exposiciones, los artículos de crítica que escribió José María Moreno Galván, esa línea del expresionismo abstracto, del informalismo, de Tapies, de Millares, de Saura, de Lucio Muñoz, tiene mucho más peso en su obra. Pero si uno hace un análisis en profundidad, ve que desde el comienzo la vertiente del realismo español, del realismo social español, también tiene gran peso. De hecho, en la tercera Bienal Hispanoamericana de Arte, que se celebró en Barcelona en 1955, uno de los premios fue para Tapies y otro fue para José Ortega. Y José María Moreno Galván fue uno de los que apostó con más fe por un joven José Ortega entonces, y este José Ortega del que estamos hablando fue precisamente el maestro quien trazó en gran parte, en buena medida, el camino de Cristóbal, así como de otros pintores vinculados a ese realismo social español como Paco Cuadrado o como Francisco Cortijo. Esta línea del realismo social español tiene una estrecha vinculación con la militancia en el Partido Comunista de José María Moreno Galván, compartida con muchos de ellos, y ha sido estudiada no solo por José María, sino por estudios posteriores, como por ejemplo por nuestra amiga y compañera Noemí de Haro, investigadora del CSIC, que desde su tesis doctoral, que es titulada Grabadores contra el franquismo, da también un importante espacio a Cristóbal y a la significación que tuvieron dentro de la pintura española en los diferentes grupos de estampa popular, el Grupo de Madrid, el Grupo de Valencia y el importantísimo Grupo de Sevilla, donde Cristóbal jugó un papel determinante. Por tanto, como decía, esta exposición cierra un círculo, sacia la aspiración de un deseo, que es el tener en el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván aquellos artistas que estuvieron en su círculo, en su horizonte de crítica y de reivindicación del arte español de la segunda mitad del siglo XX. No me voy a alargar mucho más, puesto que contamos aquí con la presencia de José Ignacio Pérez Tapia y Luis Aguilar, conocedores de su obra, y a los que nuevamente, de parte de la organización del festival y del ayuntamiento, les doy las gracias por estar aquí con nosotros y por llenar de esta belleza y de esta descarga de motivaciones sociopolíticas, de lucha, de resistencia y también de reivindicación de los poetas que forman parte, como ven, a través de Machado, Miguel Hernández, Lorca, de esta exposición. Muchas gracias por venir. Espero que disfruten tanto de la exposición como del recital y, por supuesto, les invito a las actividades de mañana, tanto a partir de las 11 en la Plaza de Andalucía, como muy especialmente a partir de las 8 de la tarde en la Bodega Antonio Fuentes, donde tendremos una clausura del Festival de las Letras de grandísima altura y donde confiamos, esperamos en que nos acompañen. Muchas gracias. Que necesito un poquito, no sé. Bueno, me agacho. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Yo voy a ser bastante breve. Por mi parte, desde Comisión Obrera, agradecer las facilidades que ha puesto el Ayuntamiento de La Puebla y
y el personal del museo, en especial a Miguel Ángel, a María y a María José, por desarrollar y poner en marcha este proyecto de exposición que creo que os va a gustar. El objetivo de Comisiones Obreras en participar en mi persona como comisario de la exposición junto a Luis Aguilar, pues es difundir la obra de un artista que es exponente en la lucha por las libertades democráticas, en la lucha por reflejar las condiciones del mundo del trabajo, realizar su arte como protesta social en esa época en la que incluso pintar motivos de protesta pues, ya era de por sí un riesgo, y no cabe duda de que para nosotros, la Comisión Obrera, es una enorme satisfacción pues traer esta exposición aquí al Museo José María Moreno Galván, y ya mi compañero Luis pues os hablará un poquito más de la obra, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, por supuesto, agradecer tanto al Museo Moreno Galván como al Ayuntamiento de La Puebla y, por supuesto, a Comisiones, en nombre de Nacho Pérez Tapia, el habernos brindado la posibilidad de hacer esta maravillosa exposición. Espero que yo voy a dar ahora unas pequeñas pinceladas, pero bueno, voy a ser breve también un poco en mi intervención. Decir que la obra de mi padre esté aquí es toda una emoción y una alegría. Mi padre conoció tanto a José María como a Francisco pues allá por los años 60. Fue muy buen amigo de ellos. De hecho, recuerdo, por ejemplo, con Francisco tenía sus tertulias los jueves, eran muy aficionados como mi padre a las antigüedades, al arte, entonces coincidían en el Mercadillo del Jueves de Sevilla con algunos otros artistas, José Pepe Gil, con Mercedes la Librera, sí, con una serie, tenían una pequeña tertulia, después se iban a la bodega del Mudo, se tomaban, hablaban de poesía, hablaban de flamenco. Mi padre además le unía también tenía una gran relación con la Puebla. Mi padre era de Morón de la Frontera, sabéis la relación que siempre ha habido entre Morón y la Puebla. Mi padre muy amigo de Diego del Gastor, amigo también de Pepe Meneses, en fin. La verdad es que es muy emotivo, ¿no? Y el estar hoy aquí con esta exposición, pues la verdad es una gran alegría para mí, para mi familia, mi madre que está ahí, mis hijos, mi mujer, en fin, muy emotivo. Y en esta exposición, como podéis ver, está centrada en lo que es el grabado. El grabado fue digamos, la especialidad de mi padre cuando estudió en la Escuela Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Él empezó estudiando grabado con Jesús Fernández Barrio, pero se fue a París con Pepe Ortega, como ha comentado Miguel Ángel. Pepe Ortega es el fundador de Estampa Popular en Madrid. Entonces, mi padre conoce a Pepe Ortega en París en el año 60, creo que fue, 60-61, con Francisco Cortijo, y cuando llegaron de aquel viaje, él allí aprendió el linograbado, la silografía. Él académicamente lo que dominaba era el aguafuerte, la calcografía, pero allí Pepe Ortega le enseñó cómo grabar de manera rápida, de manera con más expresión, ¿no? Más expresividad. Y cuando llegaron en el año 60-61, Cortijo, Cuadrado y mi padre fundaron el grupo Estampa Popular de Sevilla. Estampa Popular, como bien ha dicho Miguel Ángel, fue un movimiento de grabadores antifranquistas que tuvieron, el primero fue el que se creó en Madrid por Pepe Ortega, después fue Sevilla, se creó uno en Valencia, otro en Barcelona, también hubo un pequeño grupo con Pepe Duarte en Córdoba, en fin, y fue un movimiento reconocido a nivel nacional, incluso internacional. Hicieron exposiciones en Francia, en Italia, en Finlandia y en Suecia, hasta donde yo sé, ¿no? Bueno, pues aquí no me quiero extender mucho más. Los grabados que hay parte de ese recorrido de Estampa Popular, son los años 60, en esos grabados, sobre todo linograbados, lo que hay es un poco la denuncia social de la clase digamos, más humilde del campesinado, de los trabajadores, los jornaleros, cómo se vivía en aquella Andalucía de los años 60, ¿no? También mi padre era un enamorado de la poesía, tenía sus dos poetas de cabecera que eran Miguel Hernández y Antonio Machado, pero por ejemplo en aquellas carpetas que se hacían en Estampa Popular, los grabados que hacían Cortijo, Cuadrado, Duarte, Ibarrola,
muchas veces iban acompañados de poetas comprometidos, tipo Gabriel Celaya, José Hierro, Blas de Otero, Carlos Álvarez, que acaba de morir hace poco en Madrid. Su relación con la poesía siempre ha sido muy intensa. Y aquí tenéis una muestra, por eso hemos enmarcado un poco esta inauguración en este Festival de las Letras, un poco lo que son los retratos de esas personas, esos referentes, ¿no? Poetas de aquella generación en las que, bueno, mi padre bebía mucho de ellos, incluso lo recitaba para los amigos. Y además de eso, de esos primeros grabados de estampa popular, él nunca dejó, aunque tuvo fases de mucha pintura al óleo, acuarela, el grabado nunca lo dejó, siempre fue un motivo recurrente. Entonces podéis encontrar desde grabados del año 60, que es el primero, que es un aguafuerte, que se titula Reunión Política, hasta los últimos, que son los 4 de Miguel Hernández y Antonio Machado, que son de 2014, es decir, que desde el año 50 y pico, que termina 55, que termina en la Facultad de Bellas Artes, hasta 2014, hay todo un recorrido y en ello, por lo que podemos ver, es todo tipo de denuncia social. Tenemos, por ejemplo, fotos del Frente Polisario, hay una litografía ahí en donde está el cartel, hay unos señores que están leyendo el cartel del Proceso 1001, en donde se pide libertad para los presos políticos del Proceso 1001, donde aparece Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, en fin. Si lo veis con detenimiento y, por supuesto, tenemos aquí estos 4, mi padre también, igual que Francisco Moreno Galván, hizo los carteles del Festival de Cante Grande, de los primeros festivales de Cante Grande que se celebraron en Ronda. El primero fue en el año 69 y aquí tenemos 4, el primero, el segundo, el tercero y este que es el 12º, como muestra un poco de... Todos ellos son litografías auténticas. Mi padre hacía el cartel del Cante Grande directamente sobre la plancha litográfica de zinc. Los imprimía y la tirada de 1000 ejemplares eran los que se repartían por la serranía de Ronda y los que servían para anunciar el festival. Bueno, pues cada uno de estos carteles es una litografía impresa en los talleres litográficos de Joaquín Sáenz en Sevilla. Nada más, espero que os guste y agradecer de nuevo a la Puebla de Cazalla, por supuesto, al Museo Moreno Galván y a todos vosotros vuestra presencia aquí hoy. Gracias. Pues bueno, como hemos empezado con un leve retraso por la coincidencia con las actividades con el Club de Lectura, si les parece bien a los poetas invitados, protagonistas de esta noche, y a David Eloy Rodríguez como conductor del acto, empezamos sin más pausa. Sí, ahora lo va a traer María José. Ahí viene, ahí. Poneros por ahí. Buenas tardes, mi nombre es David Eloy Rodríguez y es un placer presentarles esta seguro, intensa y emocionante tarde-noche de poesía y de música. Como ha dicho Miguel Ángel Rivero, estoy aquí de forma un poco sobrevenida y en funciones debido a la ausencia de mi querida y admirada escritora, poeta y dramaturga Esther Garboni. Por circunstancias personales ya le hubiera gustado a ella estar aquí, acompañarnos y presentar a nuestros invitados e invitadas de esta noche. Pero a la par que, bueno, lo sobrevenido siempre tiene esta cosa de un poco ahí de será inconveniente, pero no, porque a la par me siento muy honrado y orgulloso porque tengo la alegría de conocer la obra de los poetas que se presentan y los sigo con admiración desde hace muchos años, no solo compañeros, sino maestros y maestras, así que es un verdadero placer ponerles en situación esta tarde y comentarles un poquito de cada uno de ellos y de ellas. Algo tienen en común, yo creo,
estos 5 poetas que nos visitan desde distintos lugares de la geografía española. Aunque cada cual tiene su propia voz literaria y pertenecen a generaciones y estéticas incluso distintas, creo que son muchas las cosas que les unen. Me gustaría agradecerles a todos ustedes su presencia, reservando un tiempo para la poesía, el arte y el encuentro en esta calurosa tarde, y por supuesto un agradecimiento muy especial al Ayuntamiento de La Puebla y al excepcional equipo de cultura que han peleado como leones y leonas, no solo para que hoy salga lo mejor posible, sino para que toda la semana tenga una programación de calidad, cuidada con todo el cariño y con la mejor resolución. Y por supuestísimo también agradecerles especialmente a los poetas y a la música que nos acompaña, porque están, como sabéis, seguro muy liados y con una agenda muy ocupada y con circunstancias e imprevistos, cada cual los suyos, y es un esfuerzo siempre que hayan venido desde lugares tan dispares para acompañarnos y compartirnos un poquito de su poesía. Así que alegres y orgullosos, y esperamos que disfrutéis un montón de La Puebla, os lo paséis muy bien y tengáis encuentros bonitos y emocionantes con tanta gente como nos acompaña. Entre las cosas en común que tienen estos poetas, por ejemplo, yo creo que es que los 5 hacen una poesía valiente y libre, muy autónomos de las líneas hegemónicas en el mercado de la poesía, si es que eso tal vez existe. Digamos que no le deben nada a nadie y escriben una obra con originalidad, con investigación, sin tenerle miedo a voces experimentales, a probar, a jugar con el lenguaje y a encontrar nuevas cosas y a abrir nuevos caminos. Esa, creo yo, es una de las cuestiones que les unen. Otra cuestión que reúne a poetas tan disímiles es que son muy polifacéticos y trabajan no solo la poesía, sino también otros ámbitos artísticos como la edición o la ilustración o la docencia, que es también una forma de arte y de compartir arte, entre otras muchas cosas, más allá de la propia escritura y publicación de sus propios libros. Y también son autores y autoras que cada cual, a su manera, están implicados en su tiempo, están comprometidos con las circunstancias de su tiempo, con analizarlas, con criticarlas y con proponer argumentos y herramientas para un mundo mejor. Además de estos 5 poetas que ahora pasaré a presentarles individualmente, tenemos el lujo de contar con la cantautora, intérprete, compositora Paloma Tienda, de La Puebla de Cazalla, que con tan solo 22 años está haciendo un recorrido meteórico en el mundo de la música y además con sus propias composiciones. Empezó con solo 8 años en el mundo de la música, actualmente estudia periodismo y, como os digo, se preocupa no solo de componer la música, sino también la letra de sus propias composiciones. Esta noche nos va a compartir al menos 4 temas suyos, 2 de ellos ya los ha dado a conocer en redes con mucho éxito y además nos va a regalar por primera vez en público 2 composiciones inéditas. Voy a ir presentando a cada uno de un poeta que recitará y a continuación intervendrá Paloma Tienda y así con su interpretación musical y así sucesivamente. En primer lugar quiero presentarles a Ernesto García López, que viene desde Madrid, nos visita desde Madrid, en el extremo de la mesa, escritor, antropólogo, poeta, artista plástico. Ha publicado 6 libros de poesía: Voz, Fiesta de pájaros, El desvío de los otros, Ritual, Todas están todo, Los afectos, y actualmente se encuentra presentando un libro llamado Hospital del Aire, que está teniendo además un excelente recibimiento crítico. Estábamos comentando antes cómo estos días en varios programas de Radio Nacional han estado comentando muy elogiosamente este último libro de Ernesto García López, Hospital del Aire, publicado por la editorial Candaya.
Un libro que además, como él ahora nos contará, cuenta hechos sucedidos en la realidad. Es una poesía que documenta un hecho acontecido en España, cuando se estrelló un avión que llevaba importantes figuras, destacadas figuras de la literatura hispanoamericana que se encontraban en España, iban a un congreso en Colombia y en un día, en un accidente de avión, perdimos a muchas personas y entre ellos ese buen puñado de artistas, de genios de la literatura hispanoamericana. Contando eso, ha hecho un libro de poesía, Ernesto, verdaderamente especial. Además, Ernesto es un excelente crítico literario y un experto en el 15M, sobre el cual ha escrito mucho y que además vivió de primera mano y tiene la generosidad de compartirnos la sabiduría de todo lo aprendido. Así pues, recibimos con un aplauso a Ernesto García López. Pues nada, lo primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Y a mí me produce mucha emoción estar aquí porque hace 10 años fue la primera vez que visité la Puebla, no lo conocía. Y después de 10 años sentir este museo, sentir tanta gente, el festival, verdaderamente me emociona. Y me emociona también porque este libro creo que empezó a gestarse una noche de hace 6 años que vine a presentar a Sevilla otro libro con José María, con David Eloy, y me hablaron de una persona a quien yo no conocía, un escritor peruano que se llamaba Manuel Escorza, de quien yo no tenía absolutamente ni idea. Empecé a investigar sobre Escorza y aquello me llevó al famoso y fatídico accidente de Avianca, que es el que da de alguna manera cuerpo a lo que os voy a leer. Lo que os voy a leer es un libro que es un artefacto que mezcla poesía, crónica periodística real del momento, fabulación sobre las voces de algunas de las personas que estuvieron allí y un pequeño diario de escritura. Entonces quería haceros una cala en algunas de estas partes de este artefacto que yo no sé muy bien qué es y que les invito a que me ayuden un poco a saber en qué consiste. Lunes 28 de noviembre de 1983. 183 muertos y 11 supervivientes es el balance provisional del accidente del Jumbo Boeing 747 de la compañía colombiana Avianca, registrado en las proximidades del aeropuerto de Madrid a las 1 hora de la madrugada del domingo. Anoche, cuando suspendieron las labores de rescate que se reanudaron hoy, faltaban por recuperar 8 cadáveres y solo otros 8 habían sido identificados. No se ha logrado establecer con certeza la causa de la catástrofe aérea, aunque informaciones oficiosas facilitadas por Avianca y el testimonio directo de uno de los supervivientes indican que el avión sufrió una pérdida de altura después de que se incendiara uno de sus 4 motores cuando volaba. Alice, Frankfurt, dirección Bogotá. Conozco el libro de los hombres. Viene rondándome desde niña. Supe por primera vez de su existencia aquella tarde aciaga entre empujones y cuchillos. En juego estaba la merca, el volcán, el péndulo pálido y la soledad de los hangares. Voy hacia el principio de la dosis, hacia la patria de la dosis, a masticar el acontecimiento brusco, único y verdadero. Necesito regresar con la exacta dimensión de la aguja. Sé que no estoy sola. Me acompaña la fosa común. Costa, Frankfurt, dirección Bogotá. Estoy delante de un sedimento, de algo que se duele de sí, de una niña que vela el cadáver, de una templada calentura en las piernas, de un sembrado, un arrozal, un delta donde encalla el río manso, una articulada melodía tras la que se vuelven varones las mujeres y mujeres los varones. Estoy delante de la gaviota lamedora por el ansia, más allá del perdulario, de la espina que grita, de la muchacha que rompe a llorar porque le robaron el billete de huida, más allá de lo enguesado, más acá de la traición, más ahí de lo pequeño,
que es forma sutil de convocar a lo invisible. Estoy delante de una palabra que no consuela, que no ronda, que envenena con mentiras, que respira el mecanismo de los muertos. Estoy delante del no, del sí, del acaso, de cuanto no somos capaces de escarbar, de aquello que entretiniebla, del deseo que irrumpe en desamor, del desamor que arrastra soledades, de soledades que encierran la criatura de la angustia. Estoy delante de ti sin que lo sepas. Janowski, París, dirección Santiago de Chile. Desorden. Digo desorden. Balbuceo creyendo cauterizar el desorden. Cito desorden y a medida que la palabra cruza las calles del lenguaje, el guepardo del desorden y la sabana del desorden acechan mi alma impronunciable. El desorden de oye al desorden. Dribla el yo nunca del desorden mismo y se enseñorea en las máquinas del desorden. Hay desorden cuando no poseo el desorden. Ritmos desordenados en la palabra precisa, escombros líquidos en la ciudad. Un lugar off, poblado por el desorden de la vida, que hoy labra el aire mientras este avión se desordena sobre el mundo. O contra esa cosa innecesaria, imposible, difícil, que es el mundo. Lunes 28 de noviembre de 1983. Los escritores Manuel Escorza, Ángel Rama, Marta Traba y Jorge Ibargüengoitia y los pintores Jairo Téllez y Tiberio Vanegas, entre otros, fallecieron en el accidente aéreo del domingo. En las listas de pasajeros figura el apellido Sabater, sin que Avianca pudiera confirmar ayer el nombre. Todo parece indicar que se trata de la pianista catalana Rosa Sabater, quien quería desplazarse de Frankfurt a Bogotá vía Madrid, y a quien le fue cambiado el billete a última hora por un Frankfurt, París, Madrid, Bogotá. El embajador español en Colombia manifestó ayer sus dudas sobre la inauguración del primer encuentro hispanoamericano de cultura al que asistían los fallecidos. 28 de noviembre de 1983, 12 horas y 35 minutos de la madrugada. El vuelo 11 de Avianca solicita el descenso a Madrid. Manuel Escorza. ¿Lenguaje? Lenguaje que permanece a 4.000 metros de altura, en la guerra silenciosa de la cordillera, tumulto que vaga más allá de los anzuelos y la carnaza. Carnaza es una barca donde vienen a comer los arrastrados del mundo, ángeles peces que buscan en el lenguaje la última oportunidad para reabrir el expediente de sus derrotas. Derrotas que el tiempo troca en despojos, como si el tiempo mismo fuera un aliado de la noche, un aliado sobrenatural de todo aquello que ablanda la furia. Furia que hoy desparrama animales por la pampa de Junín, muy cerca de Yanahuanca, donde los hombres se transforman en masacre y las masacres en fuego insobornable de río y montañas. Montañas que crecen a paso del lenguaje, a cada mínima humillación por donde danza la historia. Las montañas resuenan en las cárcavas del contagio, cual trompetas luminosas de un cielo sario, en las aleaciones de sol que desfilan hacia abajo. Hacia abajo cava el lenguaje, hacia dentro del signo, en la resistencia de toda significación. Cavar en general es un arte, cavar hacia abajo una ética. Ética que arrastra temblores, los que se rebelan contra el tiempo hipnótico de Montenegro, contra los cerros de Pasco, entre cuyos cercos vienen a morir los hijos de la catedral y la mina. Otros temblores que amenazan con cabalgar por delante de la guardia de asalto, vociferando que llegan, para que las bestias y los caracoles puedan fugar lejos de Rancas. Rancas es un lugar inasible. Rancas guarda el tiempo que sucede a la izquierda de París. Rancas, hermano mío,
fortifica su alcance hiriendo la palabra que ya no puede resistir el motor de la experiencia. Patrick Neger, Elizabeth Neger, Katy Neger, Ludovic Neger, Hugo Bernal, Marta Palma Vergara, Diego Pozzi, Carmen Navas, Peter Steinman, supervivientes. Sucede que habitamos manos niebla y en ese neblar el sueño difícil de las palabras. Ocupamos un decir dividido entre cordajes y pabellones. Los cordajes hilan unos cuerpos a otros. Los pabellones albergan sus distancias. Todo busca como quien alcanza la punta del mundo y una vez allí no consigue recordar la rasante de sí mismo. Queda cegado por el útero del paisaje. Iniciaron este tiempo viejos dioses sin palabras, combatidos por mujeres que apenas podían cocer la yuca con sus manos. Ellos decidieron que los muchachos también debían escarbar el miedo sin descanso. ¿Y cuál fue el fruto de sus designios? Una estirpe de amor y maldiciones avanzando hoy hacia ti. ...31 de diciembre de 2018... De seco páginas... ...acoso a la presa... ...vuelvo al diario... ...me desagrada su forma de relato... ...al mediodía el sol me enceguece... ...brilla con tanta intensidad que es difícil de soportar... ...las palabras se ablandan, los cuerpos crujen... ...siento esa luz en su violencia vertical... ...descorriendo una ventana que deja al descubierto la cruda inmanencia... Llega entonces la sucesión del teclado, el vis a vis de su rostro casi definitivo. Hasta aquí he llegado, me dice. Poco más puedo decir. El libro no está en mí. El libro tiene ya una vida en el afuera. Él sí sabe quién es. Yo, en cambio, no. Salgo a la calle. Junto a una de las riberas del pueblo hay barcazas y arreos de pesca encallados, descoloridos por el desuso. Miro hacia la playa del Peñón Blanco. A lo lejos se intuyen palmeras y un árido arroyo con cañaverales. Me imagino al caudillo berberisco Mohamed Arraez de pie, justo en el mismo lugar donde ahora me encuentro. La claridad encala los montes pelados. Vayamos a tirar fotos al pueblo minero de Rodalquilar, dice Ainhoa, y hacia allí nos encaminamos, la única comala que conozco. Recinto de un antiguo asentamiento abandonado, poblado de espíritus. Son ruinas aferradas a la tierra. Deambulo entre sus calles. Examino las picaduras del tiempo y pienso en Hospital del Aire, en aquello cuanto no fui capaz de escribir, en los muchos espectros que quedaron sumergidos todavía bajo sus páginas. Y al final me digo que resultó ser un libro no sobre el lenguaje o la historia, sino sobre fantasmas. Solo sobre fantasmas. Gracias. Me quiebro en cada instante, se me rompe la voz al hablar. Y en busca de la verdad, acabo enredada en un enjambre. Y entre tanto disparate, entre tanta imprecisión de mi oído, todo gira en un tío vivo. Nada avanza ni camina hacia adelante. Polvo que se sienta en una habitación por limpiar. Humo que ya es niebla y cubre un palacio de cristal. Tras la roca nace el día, mientras muere una canción de cuna que le cantaba a la luna, empeñándome en creer que fuera mía. Y en un
de seda van tejiéndose los versos. El silencio se hace viejo y la lluvia ya no es lo que era. Polvo que se sienta en una habitación por limpiar. Humo que ya es niebla y cubre un palacio de cristal. Se sienta en una habitación por limpiar. Humo que ya es niebla y cubre un palacio de cristal. A continuación presentaré a la poeta jienense Yolanda Ortiz Padilla. Yolanda Ortiz, nacida y llegada desde Jaén, y que no solo la tendremos ahora recitándonos sus versos, sino también mañana recogiendo el reconocimiento que desde esta 10ª edición del Festival de las Letras se le hace al ciclo de recitales La Caja de Lot que conducen en Jaén tanto Yolanda como Sergio Franco, aquí presente, y que también presentaré a continuación. Yolanda tiene también un recorrido amplio con diversos libros de poemas: El cordón umbilical, El miedo detrás, Manotazos al aire, Tierra de malvas. Algunos de estos libros han recibido importantes premios y el último de ellos, que se llama Ayozar, una curiosísima palabra que parece inventada pero que existe. El libro Ayozar recibió el premio Gerardo Diego de poesía promovido por el Gobierno de Cantabria y ha sido recientemente publicado por El Desvelo Ediciones. Ayozar, un libro precioso y emocionante en el que indaga en su propia subjetividad, en su propia experiencia, en la relación con la tierra, con el pueblo, con la familia, en un viaje que sabe convertir de personal en experiencia común y sumamente sensible. Un placer escuchar los poemas de Yolanda Ortiz. Bueno, yo creo que sirve. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí en este museo. Agradezco mucho a la Puebla de Cazalla, al Ayuntamiento y al mensajito de David Eloy, porque no tiene WhatsApp y escribe mensajes de texto y eso es muy emocionante. Voy a leer poemas de Ayozar y algunos inéditos, ¿vale? He estado ahí dándole vueltas, pero a los últimos libros se le tiene mucho cariño. Entonces voy a leer Ayozar. Ayozar tiene partes que vais a ver que siempre comienzan con la palabra ritual, que serían rituales cotidianos, entiendo yo, y luego otras partes que no comienzan con esa palabra. No digo más. Ritual. Amanece, abro la puerta al viento, su corte seco, la ofrenda diaria de tu amor. El corazón del pájaro aún palpita sobre bienvenido. Ritual. Salgo a leer a un jardín que no he domesticado. Cae la noche lenta sobre las palabras que recito, semillas de mala hierba
pasticana salvaje, diente de león, amapola, se quedan flotando en el quicio del día y son la maleza que germina, invade los peldaños, la almohada, los pliegues húmedos de mi cuerpo. Este comienza con una cita de Thoreau, con anhelo infinito y con una profunda aspiración busco la soledad, cada vez más resuelto y fortalecido, pero también con la misma debilidad jovial con la que siempre busco el contacto con los demás. Henry Thoreau. Ritual. Mi cuerpo ocupa poco a poco el tamaño de mi antepasado, hombres y mujeres hechos de tierra. Mi cuerpo ocupa poco a poco el tiempo de la chicharra y el autillo. Se desliza suave junto al sol y sus márgenes, al compás que marca la fruta madura, el asombro por la luciérnaga. Mi cuerpo regresa dulce, mudo, solo. En esta casa nunca pronunciamos la herida. Hemos aprendido a intuir su dolor, sentarnos cerca y callar hasta que cure. Papá friega los platos y habla de la muerte, como si no nos tocara, como si el cuerpo que arde, el cuerpo que se pudre, nunca el nuestro. Elegimos serenos el rito, la posición de los huesos, el animal que devore, hija mía, tu tierno corazón. El buitre, papá, la lombriz. ¿Me seguirá amando, papá, montoncito de ceniza? Otro ritual. Esta es una parte de rituales sobre el miedo y elijo este miedo precario. Comienza con una cita de Belén Gopegui. Ocurre que en determinadas circunstancias, casi siempre marcadas por la clase, tragedia más tiempo se convierte en desgracia y no hay narración ni cámara que se ocupen de lo que está pasando. Belén Gopegui. Ritual. Reviso con la lengua el hueco de mis dientes, el límite de mi casa, la sangre y su sabor ferroso en la encía. Calculo los días hacia la presbicia, la vejez quebrándome los huesos, en cada mudanza el temor a un alquiler que ya no podré pagar, ni el implante ni las lentes progresivas. Cuento el dinero, los días para que me baje la regla, mi vientre un desalojo, los pasos que me separan de la desgracia. Vale, y aquí viene, que lo iba a poner el primero, pero así mantiene aquí viene lo que es Ayozar, ¿vale? El poema que le da título al libro. El Ayozar, bueno, voy a leerlo y ya está, y luego lo digo, si acaso, aunque creo que se entiende. Mi padre nació en el Ayozar, lugar donde se cría la almendra silvestre. Imagino su parto entre flores que cubren la tierra como nieve olorosa, pero en mi Ayozar, hija, nunca hubo almendro. Y no pensaba leer estos poemas, pero los voy a leer porque creo que encajan con la exposición. Entonces no los tenía señalados, pero oyendo la presentación he dicho, bueno, los voy a leer. Mi padre cuidaba cerdos a los 7 años. Piel suave, mano pequeña, pocas carnes. Sale a la noche y en la higuera se frota las manos, tantea la bragueta y el labio le cae en risa ancha que caldea el aire y afloja. Entra a la chiquera y en el hedor busca su esquina del miedo. Chilla como el resto de las crías. Apenas amanece y ya está en la era. Apenas amanece y ya en la era está mi madre para aventar. A las 12 para y come,
mientras se rompen un huevo, papa frita, un vaso de vino, lenta sus vértebras. Sentada en sus rodillas, mis muslos contra sus muslos, eres una zorra, me dice, pero yo soy tan niña que no puedo entenderlo. La niña que se esconde bajo la cama, las bragas contra el cemento, la respiración contenida, apretados los dientes, es mi madre y espera que su padre, mi abuelo, un putero, un borracho, no la encuentre. Ritual. Los días que me dejas todo abierto, el sexo húmedo, las palmas extendidas, los días que tus palabras en hilera abren dulce zanja en la carne, los días que me quitas la piel dura y llevas de la mano mi cuerpo a la intemperie, los días que te cierras como un sapo hinchado que resbala. Aunque no sé si tienen relación, y como no está leído así todo seguido, pero muchas veces busco que los rituales presentes busquen en el pasado. Ritual. Sujetas mis muñecas y el tacto suave y severo. Ritual. Sujetas mis muñecas y en el tacto suave y severo de tus dedos aparece la niña que apenas. Surco rojo, todo cuello, animal que gime. ¿Dónde lo aprendí? ¿Quién escribió mi deseo? Y termino en Ayozar y leo algún inédito y ya me marcho. Lo desnudaba de cintura para abajo, en un sofá de casa libre de mayores. Olía a leche agria y a mierda de vaca. Le clavaba con cuidado palillos de dientes en los testículos. Él aguantaba el grito, esperaba su turno. Y bueno, voy a leer unos inéditos que no sé a dónde van a llegar. Hija, después de la risa, después de tanta risa, viene el llanto. Así soltaba mamá la sombra sobre cada atisbo de alegría. Así crecimos, viéndole los dedos largos a la desgracia, sintiendo su caricia detrás de nuestra luz, como un escalofrío impreso desde entonces en todos nuestros gestos. Y creo que voy a terminar con este. Ojalá no hubiera devorado las paredes, el jardín, a vosotros. Ojalá mi carne mantuviera intactos sus contornos y no esta tendencia pueril y dolorosa al vínculo, ¿qué digo?, a la disolución con el afuera. Mi cuerpo pequeño se dilata por los metros cuadrados de esta casa. El olor a albahaca duerme en mi pelo y los trozos de tu infancia ocupan mi pasado. Ojalá hubiera hecho mi piel su función de frontera y así ser la otra que me sueño, esa que se muda de casa y de amor, limpia y serena. Muchas gracias. Pones luz a una sombra, después te vas y me regalas la oscuridad, me hace reina del vacío, yo no te olvido,
Solo me alivia el recordar. Tú me haces de mentira, torre de arena que la marea derrumbará. Atrapado en fantasías, invento historias, un lienzo en blanco donde pintar tu silueta que es errante, duda constante, grito tu nombre sin hablar, pero te vuelves a marchar. Dejas el mundo torcido, huyes de mí. Vivo en la desorientación, un discurso sin sentido, cuya razón ha enmudecido al calor de este sol que me acuchilla. Sonrisa esquiva que no me deja descansar y cicatriza la herida, luego reabierta cuando te miro y ya no está tu silueta que es errante, pasa constante, grito tu nombre sin hablar y sigo presa del quizás. Gracias, Paloma, qué delicia escucharte. Qué maravilla, Paloma Tienda, compartiendo sus canciones. Y a continuación tenemos a Sergio Franco, Sergio R. Franco, compañero de Yolanda en la organización del ciclo de recitales Caja de Lot, la Caja de Lot, homenajeado este año por el Festival de las Letras de la Puebla. Sergio es de Málaga y viene de Málaga. Tiene publicados diversos libros en diferentes editoriales, muchas de ellas independientes, como también es bastante común en los cinco poetas de nuestra mesa. Y ha publicado libros como, por ejemplo, entre los más recientes, Tras la puerta estaba Bamba, editado en la colección Puerta del Mar de Málaga, o El espanto, modo de empleo, publicado también en la editorial malagueña Luces de Gálibo, o, por ejemplo, Poemas contingentes, editados por El Árbol de Poe. Es un poeta, además, al que le gusta la investigación, los juegos, los ejercicios colaborativos, la gestión cultural y un devoto de la amistad y de la buena vida. Es un lujo tenerlo por la Puebla también. Sergio Franco. Muchas gracias, David. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, pudiendo estar en cualquier otra parte, ¿no? En una tarea tan agradablemente tórrida. Muchísimas gracias en general a la Puebla de Cazalla. Muchísimas gracias a todos los y las organizadoras de este festival. Y sin más empiezo y ya está. Soy coqueto, pero tengo presbicia. O sea que me pongo las gafas. Lo cortés no quita lo valiente. Voy a empezar con un poema antiguo del Espanto. Es un poema para hacer amigos. Entonces yo rompo el hielo así y ya está, ya, ¿sabes? Ya somos colegas. Se escucha bien, ¿no? Vosotros no lo sabéis, pero os lo podría perdonar todo. Vuestro egoísmo implacable, vuestra ignorancia absoluta, vuestra inconstancia al amar, la cobardía de todos vuestros actos, la debilidad con que afrontáis la desventura o la afectación con que fingís vuestra estima, devoción o ternura, la mediocridad
de vuestros logros, la displicencia de vuestros gestos, el asco que causa vuestra envidia, la lástima que inspiran vuestros sueños. Os podría perdonar todo esto si no os parecierais tanto a mí. Ahora un poema dedicado en estos tiempos de postverdad, un poema dedicado a los tertulianos, especialmente a Maruenda, y a la mosca que está por aquí dando por saco, que también se lo voy a dedicar a la mosca. ¿Por qué? Porque sí, porque está por ahí, la acabo de ver. Voy a leer y ya. ¿Podría ser usted tan amable de recoger todas sus teorías, destrenzar una a una las palabras con las que tan fino ha hilado la invulnerable trama de sus silogismos, apartar un poco más allá la firmeza insoportable de su verdad última, no exhibir tan ufano la excelente calidad de sus conceptos hipostasiados o hacer temblar aquí mismo la templada solidez de sus conjeturas? ¿Podría ser usted tan amable de hacer mutis en silencio antes de que nos preguntemos por la causa primera que fundamenta su discurso y sorprendamos que allí, bajo la gravedad de todo lo que afirma, se ovilla tan solo un impulso probablemente despreciable, necesariamente patético? ¿Podría ser usted tan amable de ahorrarnos esta tristeza de descubrir que finalmente todo es mentira? Otro, de buen rollo. Vengo para alegraros. ¿Cómo ignoramos? Pego gritos de repente, ¿no? ¿Cómo ignoramos nuestro desconcierto y cómo desconcierta nuestra ignorancia? ¿Cómo reparamos nuestros pesares y cómo pesan nuestros reparos? ¿Cómo manifestamos el desagrado y cómo desagradan nuestros manifiestos? ¿Cómo calculamos los errores y cómo erramos nuestros cálculos? ¿Cómo perdemos la dignidad y cómo dignificamos nuestras pérdidas? ¿Cómo sentimos todas las faltas y cómo nos falta todo sentido? Últimamente me estoy dando cuenta que en los últimos poemas que estoy escribiendo cada vez afirmo menos cosas y cada vez me pregunto más, cosas de la edad, en fin. Leo, ya está. ¿Bailan los átomos en el vacío? La hormiga se pregunta su porqué. Aspira a ser vencejo a aquella piedra. Le duelen las raíces a este árbol. ¿Por qué le faltan piezas a este puzzle? Sostiene la mirada el precipicio. La ternera sospecha su hecatombe. Caes muerto si dices 33. Presiente el neocórtex a la amígdala. Reconoce la alúa su fracaso. Donde tiembla de miedo el mismo miedo. ¿Mi herida es solo mía o es la de todos? ¿Por qué me duele tanto y sin embargo? ¿Por qué me duele tanto y sin embargo? Saber que no se sabe no consuela, ni es consuelo el saber que nada importa. Pues ¿qué importa el saber que sabes nada si ya sabes que nada es importante? Aunque sabiendo nada a ciencia cierta, nunca hay cierta certeza, ni por cierto desconcierta el saber por lo acertado, ni es concierto el saber desconcertante. Por lo tanto, aceptemos la ignorancia y no obstante también nuestra sapiencia, que aunque escasa, sí es más que suficiente para saber que ser sin saber nada no consuela ni de ser ni de saber que ser es solo ser para la muerte. Más preguntas. ¿Y si las mónadas saltaran todas juntas y a la vez? ¿Y si la contingencia descubre mañana que es terriblemente necesaria? ¿Y si a la causa primera
se le pasa el turno, y si al aude sapere le da por el amor fati, y si la aporía le rompe un hueso al silogismo, y si la cosa en sí un buen día se levanta queriendo ser otra cosa. Capitán de los Piojos. Este poema estaba dentro de una serie que era una especie como de cancionero petrarquista hecho por un niño, una especie de autobiografía ficticia de la infancia, donde cada poema era un monólogo del niño hipergafotas con zapato ortopédico que fui y que sigo siendo. ¿Vale? Había varios, no lo acabé en la serie, se me quedó ahí. Y este es el poema de la piedra y la ventana. Niño, piedra, ventana. Y dice el niño: la piedra describió para mi asombro con efecto una parábola perfecta, y justo la ventana en ese instante tramó sus átomos con mala hostia. Es posible que el viento de poniente sembrara un principio de incertidumbre. No obstante, sí, yo lancé la piedra. ¿Pero qué es el yo? ¿Qué es la piedra? La ventana deja de ser ventana al estar fragmentada en pedazos o en cada esquirla minúscula. Sobrevive cierta idea de ventana. No está claro, en cualquier caso, dónde teje su nido la culpa. Por lo tanto, no creo necesario que se entere de esto mi madre. La garganta. Otro. La causa primera se esconde detrás de tantas causas que causa vértigo y causa. El efecto que causa esta última causa es casualmente otra causa, pero con menos efecto, por lo que es una causa cuasi causa que causa de facto un efecto que nos acosa y acaso nos acusa de no hacerle caso a su causa. De ahí se sigue que mientras la causa primera se esconde detrás de tantas causas que causan por casualidad de efectos de escaso efecto, a nosotros, aquí, en ascuas, en casa sin causa ni excusa, en cualquier caso, poca cosa, nos afectan los efectos de lo que en efecto viene siendo un perfecto y espantoso defecto, la causa que causa nuestro caso, esta cosa que tanto asco causa. Voy a saltarme ya cosas porque nos ponemos pesados. Panegírico del Lexatín. Claro, yo me doy cuenta, o sea, en la historia de la literatura se han escrito muchas obras literarias, poemas a las drogas, ¿no? El LSD, tal. Y bueno, ¿qué pasa con el Lexatín? O sea, que nos soluciona aquí la... Panegírico del Lexatín. Nadie ha cantado tus bondades con recta justicia, oh Lexatín, ni celebrado efemérides con boato apoyando la noble causa del Prozac. Nadie escribió epitalamios conmemorando las bodas químicas del diazepam con el hombre. Nadie ha ensalzado lo suficiente la mística cognitiva del tranquimacín, la elegancia discreta de la modorra. ¿Y quién sino el Transilium transmuta con eficaz alquimia la insoportable realidad del domingo en el asueto feliz del ignorante? Es el Valium y no la religión quien otorga la paz de la conciencia y siempre es justo y necesario. El sufrimiento es una elección. No persigas la pregunta a toda costa. La respuesta siempre ha estado ahí, escrita con apresurada caligrafía, temblando en un talonario de recetas. Ojalá... Pues ya está, paso. Uno muy cortito y ahí acabo. Es mentira, o sea, ojalá. Y acabo con este para reírme un poco de mí mismo. Tengo un mal, una enfermedad, una afección, una dolencia, un trastorno, un achaque, un desarreglo y un diccionario
de sinónimos. Muchas gracias. Creo que voy a interrumpir un poco ahora tanta risa porque lo que viene ahora es un poco triste, pero bueno, cambiamos así de tercio. Hoy la brisa azul ya no me dice nada porque no estás tú para animarme a contemplarla. No quiero mirar por si veo que todos se han ido, así podré evitar esta sensación de vacío. Me concentro en bailar una canción que no escucho, todo alrededor se ha convertido en murmullo porque no sé qué hacer con esta tristeza que me eriza la piel, que llena mis venas y me arrastra igual que si fueran cadenas a mi amarga pena. ¿Por qué no te vas? Hoy me curaré este desgarro en el alma y masticaré el llanto que se atraganta. No siento dolor, no alcanza mi entendimiento a comprender que si estoy gritando no miento, porque no sé qué hacer con esta tristeza que me eriza la piel, que llena mis venas y me arrastra igual que si fueran cadenas a mi amarga pena. ¿Por qué no te vas? Amanecerá el consuelo de mi desvelo, oportunidad, refugio de cuanto anhelo, y tal vez vendrá la noche hasta mi ventana, me acariciará con garras que aún me arañan, y si vinieras tú podría ser distinto, abanico de luz, reinventas lo escrito, pero aquí no estás y yo me desvivo mientras la tristeza no se quiere marchar. Yo quisiera cantar sin ningún secreto, abrirme en canal sin remordimiento y que me diera igual jugar aún perdiendo, porque la tristeza me ha vuelto a ganar. El próximo interviniente, el próximo poeta interviniente es el que desde más lejos nos visita, puesto que nada más y nada menos que desde Canarias ha venido a la Puebla de Cazalla a presentarnos y a compartirnos sus versos. Ayer estaba en Cádiz, en la Fundación Carlos Edmundo de Ory, presentando su último libro de poemas, La habitación china, y Ernesto Suárez es también bastante polifacético, porque además de sus dedicaciones como autor y como docente, tiene una larga tradición como editor, una larga experiencia como editor y director de colecciones para diferentes editoriales. Es un auténtico sabio en muchas materias, pero yo destacaría dos en las cuales
a un servidor, por lo menos, le ha alumbrado muchísimo. La poesía, me refiero a la poesía canaria, del cual es un enorme conocedor y divulgador de la historia de la poesía canaria, tan cerca pero tan lejos, un mundo verdaderamente inmenso con autores y autoras extraordinarios y extraordinarias y no demasiado bien conocidos en la península, por desgracia. Y él no solo conoce esa realidad, sino que la transmite con una generosidad divulgadora, como os digo, enorme. Y aparte de la poesía hispanoamericana, ha dirigido varias colecciones en las que ha traído al mundo hispano obras de poetas que a lo mejor no eran suficientemente conocidos y que gracias a él figuran actualmente entre nuestras lecturas. Como poeta es autor de diversos libros en diferentes editoriales. Destacaremos, por ejemplo, La casa transparente, Rehacer el aliento o Arrecia. Tiene un libro fabuloso que le tengo especial cariño, que se llama Ruido o Luz, y en el cual la poesía trata de expresar el asombro ante la inmensidad del cosmos y de los fenómenos astronómicos. El libro se llama Ruido o Luz y lo escribieron entre 3 autores, Ernesto Suárez, Daniel Bellón y Carlos Bruno. Y para nosotros también decir Ernesto Suárez es asociar inmediatamente Daniel Bellón y Carlos Bruno, porque son 3 poetas excepcionales, buenos amigos desde hace un montón de años y que además se enredan siempre en proyectos exquisitos que tienen que ver con la poesía y con la literatura. Por ejemplo, uno de sus proyectos es la editorial cartonera Island, una editorial cartonera, es decir, que trabaja con materiales muy elementales, muy primarios, muy modestos, como los cartones, pero lo usan para llevar buena poesía y buena literatura sin que importe el precio de la materia, sino el valor de las palabras y de la transmisión poética. La habitación china, su último libro, que está presentando, lo escribió, ha sido un fenómeno, un proceso de escritura que ha durado casi una década, y en este libro recopila impresiones y apuntes sobre los alucinantes regalos que nos da la cotidianidad. Una mezcla de ensayo, poesía, diario y cuaderno de viajes que ahora seguramente escucharemos de su voz. Una bienvenida a Ernesto Suárez. Bueno, buenas tardes. De verdad que es un regalo maravilloso y estoy muy contento, muy honrado. Y hablando con Daniel Bellón, dice, chacho, qué suerte tienes. Y es cierto, tengo una suerte inmensa. Gracias al equipo de cultura de La Puebla. Nunca lo digo en público, gracias a los Mickey. Y bueno, ya lo dije. Voy a leer 7 poemas, espero que me dé tiempo, de un libro anterior, Arrecia, el penúltimo libro, y de La habitación china. Algunos llevan título y otros no. Mi madre enciende velas para iluminar a sus muertos. Les habla en bajita voz. Apenas pronuncia sus nombres. Nunca he escuchado qué les dice, qué quiere enseñarles, qué encendidas y mudas tierras muestra sus perfiles bajo esa lumbre pálida. Ahora mis muertos esperan a oscuras a que ella regrese a la casa, más allá de la penumbra. Por debajo de la puerta de la calle entra el reflejo amarillo de una luz. Un murmullo se escucha, como si alguien. Mi familia aún conserva aquella fotografía. Una sola vez nos alejamos de la carretera para adentrarnos en el desierto.
Apenas unos pasos y ya era otro el lugar, y su rumor, y la sed imposible. En aquella fotografía se nos ve avanzando en fila hacia la cima de la duna, uno a uno y solo los hijos, mientras mi padre fijaba el encuadre de su mirada para ese trozo de papel asolado y en el futuro. Yo solo recuerdo cómo a cada paso la arena se deslizaba bajo mis pies y me hundía, la arena y la respiración. No todos alcanzamos la curva más alta de la duna, nunca la alcanzaremos. Calima. De dentro a afuera nos unge la tierra, en nuestra garganta el aviso de lo que será o no será. Así toda fiebre, porque respiramos acabando, como los ojos blancos de un perro ciego. Este lleva título: Si questo è un uomo. Entre el río y el templo, custodios de la noche, acá del horizonte, aún hay trenes recorriendo interminables los pinares negros. Y de la habitación china, que es el libro más reciente en edición, que no en escritura, soy muy flojo. Basquiat en la isla. 1. Podría haber comenzado escribiendo: ha aparecido un coche calcinado en nuestra calle. Es una visión perturbadora. Girar la esquina y fijarse cómo los restos, apenas las piezas de acero y hierro, permanecen sobre el suelo ennegrecido. Nada queda de goma, salpicadero, asientos. La imaginación se dispara, barrunta sobre quién y cómo, sobre la oportunidad y el momento. Los resquicios alcanzan aquello que resulta, con todo, imposible de ver, la objetivación del miedo entre los amasijos. 2. Los motivos amedrentan tanto que se dice entonces sin motivo aparente. Entonces el coche era blanco, la pared entonces a su izquierda era blanca. Desde entonces se conservan sobre la blancura manchones, dispersos o a falta. 3. La lluvia de los días siguientes ha ido diluyendo el bollín, pero no del todo, como los recuerdos. De niño mareaba durante los recorridos en coche hacia la playa por la carretera vieja que hoy no llega a ningún sitio. Demasiadas las curvas, el calor, aquellos olores. Cada olor es como una caja que guarda una antigua emoción. Ahora las humaceras te golpea en la nariz y en este poema solo se dicta lo inevitable. Un poema un poco largo. 4 preguntas sobre el poema. ¿Quién es el protagonista del relato? Sería la primera. Se elige una mirada, un punto desde donde enfocar, un ángulo que, a medida que fructifica la narración, gana en perspectiva, se abre y amplifica, aunque el eje primero permanece inmodificado, el motivo. Sí. Se amplía el marco cuando el ángulo se abre, dicen, e incluye cantidades, sucesos, condiciones. Sin embargo, es necesario insistir en que el eje, el foco donde comienza tal operación, es ese siempre. Igual el poder, lo idéntico en el nombre. Lo idéntico es el nombre, es su presente y es su futuro.
La segunda pregunta, si el poder da el ir y venir del nombre, del trasiego de perspectivas, del business donde finalmente todo aparece converger, la siempre columna esa del nombre, ¿cómo subvertir el signo sin equivocación que define y defiende la rectitud de cada palabra? Business de la palabra, trapicheo. Escribir como si se tratara de la compraventa de los derechos de emisión de gases de efectos contaminantes a la atmósfera. Es decir, o escribir la escritura así como se vende y compra y vuelve a comprar y a vender la opción del respirar y, por tanto, también su parte de asfixia. Entonces, las partículas de un sólido rígido en rotación alrededor de un eje fijo describen circunferencias centradas en el eje de rotación con una velocidad que es proporcional al radio de la circunferencia que describen. Este es el momento angular para toda rigidez. Después los vientos arrastrarán las partículas pesadas, inexactas y presentes, produciendo el desplazamiento de la sustancia del verdugo real hacia un estado inefable que suscita así, a la par, la sombra del verdugo real y su real estancia. La pregunta tercera supone considerar la posibilidad de sublevar a la palabra. En condicional, si se podría elevadamente alzar la palabra por encima y por debajo de los derechos del poder, el sino de la palabra y su signo de sí y de no. Igual cabe derivar una pregunta a otra, sesgada de esta aún tercera, pues si escribir allí frente a la playa la lámina recalentada del mar es escribir allá enfrente a la playa la lámina recalentada del mar, e incluso cabría insistir y resistir en el ahondamiento y preguntar si cuando la palabra garra a su silencio queda o se está escribiendo miento. La cuarta pregunta resulta paradójica y por ello acaso conviene buscarla entre medio de una afirmación que ni siquiera sea mía o tuya. Israel Sentín es el que escribe, a saber, les grita, Lourdes, se llega hacia ti y te lanza un objeto que resplandece en el reflejo de esa tarde que comienza y se hace resolana sobre el mundo. Es una escopeta de cañón recortado. La atrapas. Y el último, y de nuevo darle muchísimas gracias por estar aquí y tener la oportunidad de leer. Muros. 1. El cultivo forzado del índigo fue el principio del trabajo de Gandhi contra el Raj. En aquellos días que después vinieron, se trazó la línea Radcliffe y a un lado y a otro murieron 500.000. Los británicos decidieron dibujar la línea solo sobre un mapa. Aquí, por ejemplo. 2. Al caer un muro quedarían ciertas marcas en el suelo, algún ladrillo, loseta, mosaico, piedra para juntar los pies, sonreír hacia la cámara, esperar el disparo. Cuando todo hubiera ya pasado, el papel de los mapas amarillea. Al levantar un muro hasta lo más alto posible, mejor añadir zona de exclusión, tierra de nadie, vacío, cintas de mariposas metálicas en el lado del muro que corresponde a la afuera del muro. Decir siempre ahí afuera, no aquí, no. 3. Desde la base a su parte superior el muro se inclina a ciertos grados, se comba igual a la ola para que no se cabalgue. Aunque siempre o a veces alguien consiga trepar, alzarse, alguien consiga surfear, quizás siguiendo las recomendaciones del viejo Ferlinghetti y con mucho sudor y demasiado miedo. Siempre y tanto demasiado, pero se alzan, sí. 4. El mapa envejece con el papel. El color de las marcas y de las rayas se amarrona. Las líneas de la frontera nunca serían pintadas de añil, aunque igual mutan. Se torna grisura, igual. Nadie recuerda el nombre del asesino de Gandhi y siempre se cruzan las fronteras. Muchas gracias.
nuestra historia el tiempo se la llevó, dejándome en la memoria un rastro de su esplendor, y mantiene un fuego encendido que me entrega con calor el humo que siento y respiro, ceniza de corazón de un final que solo es principio, por eso no duele el dolor. Y no queda nada por hacer, salvo contemplar, bebiendo a sorbos el ayer, sentir la hierba crecer, haciendo figuras de ti, pensar que puedo volar, aunque ya no tenga que huir. Como la lluvia que todo lo empapa, como la risa que se perdió, pero que sigue extendiendo sus alas. Así es toda mi ilusión, y es la estrella que todo lo alumbra, aliento de inspiración, la mano meciendo la cuna, caricia llena de emoción, después del amargor, dulzura, y apenas queda ya dolor. Y no sé qué mañanas vendrán, pero sé creer en días cargados de luz, y tú estás junto a mí. El sol me ilumina al pasar feliz, alma de algodón, espuma serena del mar. Vuelvo a quedar sin palabras, ya solo soy respiración. Con ternura el viento me abraza, ya no siento dolor, y mis manos no retienen nada, las llagas se van de mi piel. Me da igual si las luces se apagan, aún tengo este atardecer, y el azul que todo acompaña, y las notas que forman mi ser. Nada por hacer, salvo contemplar, bebiendo a sorbos el ayer, sentir la hierba crecer, haciendo figuras de ti, pensar que puedo volar, aunque ya no tenga que huir. Muchas gracias, Paloma Tienda, por tus canciones, por tus letras, por tus músicas, y terminamos esta intensa velada de poesía y de música con invitados y invitadas tan especiales, con Alejandro Simón Partal, nacido en Estepona, nos visita desde Córdoba, escritor, poeta, doctor en Filología Hispánica, profesor universitario, con su libro Una buena hora, publicado en Visor. Su quinto libro de poemas ganó el Premio Internacional de Poesía Hermanos Argensola, y con La Fuerza Viva, el prestigioso Premio Arcipreste de Ita, y publicado por Pretexto. También es autor de teatro. Su última obra se llama Resistencia y Sumisión y fue dirigida por Siegfried Monleón. Ha trabajado en universidades de Francia y República Checa, y tiene muy reciente, de hecho está de plena actualidad, la publicación de su primera novela, La Parcela, que ha sido recibida con enorme éxito de crítica y de venta, un libro publicado por la editorial Caballo de Troya, y que esta novela, La Parcela,
su debut, como os decía, en este género, ha merecido ya premios tan importantes como el premio Cálamo o, por ejemplo, haber sido seleccionado como uno de los mejores libros del año por el diario El Mundo. Un placer también tenerle por aquí. Alejandro Simón Partal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un poema titulado Bendecidos, para que os vayáis a cenar sintiéndoos benditos, protegidos y con toda la confianza. Bendecidos. Y de pronto del suelo se han alzado los tomates como una pasarela de luces rojas con las que se inaugura el verano. El animal en celo, alguien encala la casa. De repente un exceso de vida se ha impuesto en nuestra rutina. Podemos saltar al vacío o amar sin cautela, desaparecer hasta que no podamos más, pero solo salimos a la puerta y nos sentamos al fresco. Quiero decírtelo de la forma más sencilla, sin laberintos. Estamos bendecidos, ya nada va a poder con nosotros. Bueno, me sumo a los agradecimientos, no me alargo demasiado, es una maravilla estar aquí, volver a la Puebla de Cazalla, que vine hace muchos años como jugador, ya veis que soy alto, como jugador de baloncesto en Sevilla, yo vivía en Sevilla, aunque soy de Estepona, como bien ha dicho David, Eloy, y pensaba cuando veníamos a jugar aquí a Marchena, a la Puebla, a todos esos pueblos, éramos como el equipo poderoso, ¿no? de la provincia, el Caja San Fernando, después Cajasol, ahora Betis. Y ¿sabes qué pasaba? Que nos decían, teníamos que ganamos siempre con una diferencia de 80 puntos, 100 puntos, y nos humillaban si un chico de estos equipos nos hacía una canasta o cualquier cosa, ¿no? Esa forma de competir de la juventud se ha alargado a la docencia y se ha alargado también hablaba, ¿no?, de la docencia antes. Yo soy casi ex profesor porque estamos enseñando a los alumnos a competir como en el deporte, y quizá la poesía sea este rinconcito donde encontrarnos para dejar de ser insaciables de alguna manera. El poema, el libro que decía Una buena hora, es una traducción del francés Bonheur. Los últimos libros giran en torno a la idea de la enfermedad, pero la enfermedad como camino y no como castigo, y la muerte como entrega y no como arrebato de la vida, ¿no? Si lo entendemos así, como la enfermedad, si vives bajo la sombra de la muerte, te da libertad. Bueno, y eso gira en torno a eso. Esta noción, una buena hora, es la definición francesa de felicidad, pero una felicidad evitando los males y sufrimientos y no una felicidad pirotécnica del Corte Inglés. Otros sitios, ¿no? Un poema de aquí, uno de los que abre el libro. Seré breve porque tenéis ganas de cenar y estaréis ya un poco cansados, ¿no? Enhorabuena por las canciones, de verdad, me ha emocionado, de verdad. Y me ha emocionado también como tu compañera estaba atenta, como cantabas. ¿Sabes? Si queréis saber a lo que amáis, preguntaos a qué estáis atentos, ¿no? Y es muy bonito como estaba preocupado, ¿no? ¿Verdad? Así que enhorabuena también por eso. Un día como hoy. Un día como este de hoy, que de tan perfecto tiene algo de final, no pido un resucitar futuro, sino un no morir más, que se acaben los sometimientos, que solo desee lo que aquí ocurre. Este día de nada con algún momento de otro, hecho de lealtades más que de tiempo, donde limpio la alberca, protegido con el sombrero de paja que era de mi padre, mantengo cerca lo que no precisa demasiado misterio. Una luz cálida que ofrece lo que está presente, un cuerpo sin dolor. Este día no conoce desengaño y mantiene al fondo, impasible, un cielo azul. Me gusta mucho esa idea de la felicidad. Yo investigaba en la universidad el tema de la felicidad. Me gustaba esa definición de Sánchez Ferlosio, que decía que la felicidad era esa imagen de los patinadores yendo de un lado a otro, ¿no? Es bonita esa imagen. O con un antropólogo de Sevilla, muy desconocido, lamentablemente, que se llama Pedro Antón Cantero,
con el que investigamos en la Sierra de Aracena la felicidad entre los serranos y una tesis rápida. Para los serranos de esa zona de la Sierra de Huelva, la felicidad era ausencia de infortunios, ¿no? Y esa es un poco sobre lo que gira estos poemas. Leo solo un par de ellos más. Yo iba mucho a las bodegas Almau, doy clases en Zaragoza, y un camarero muy guapo al que le dediqué este poema. El de Bodegas Almau. Es un bar que está, una taberna que está en el Tubo, la zona de copas donde estoy todo el tiempo cuando estoy en Zaragoza. El de Bodegas Almau. El chico que yo deseo me da de comer todos los días. Me sirve el menú diario. Hace bromas antiguas con la carne o el pescado. Juega con lo que sabe que no lo va a herir. Pienso su vida mejor de lo que será. Pensará mi vida más triste de lo que es. No importa. Pido carne para evitar la vulnerabilidad que la sopa proyecta. Bastaría la vida si al salir fuese verdad el «aquí te espero» que desde la barra me grita. El serrín brillaría entonces como un trigal andaluz. Hablando de los tertulianos que decía Sergio, en mi casa en Estepona, donde intento pasar todo el tiempo de mi vida, estaba cocinando, escuchaba un tertuliano cuando sacaron a Franco del Valle de los Caídos, qué iban a hacer con el Valle de los Caídos, ¿no? Y un tertuliano de fondo decía que lo saquen de allí y que la naturaleza haga su trabajo. Pues a partir de esa idea de que la naturaleza haga su trabajo, este poema titulado «A ellos no más». Dios, acércame a ellos, a la que recorre el paseo con el skate empujada por su perro y su seguridad, a los que en la madrugada mezclan esto y lo otro y por la mañana, en calzoncillos, abren la nevera y beben a morro de la Fanta disipada, a los que se entregan como si no hubiera mañana y al terminar se marchan alegres, sin más. Acércame a los que se abandonan, a los que temen de la vida lo que para nosotros es la vida y que sobre el resto, sobre lo demás, la naturaleza haga su trabajo. Gracias. Un poema cortito contra los performers, que me caen muy mal normalmente. ¿Sabes? Esa gente que bebe pintura, que vomita, que se clava las pelotas en una plaza pública. Cuando a veces desde el empoderamiento, antes en la comida hablábamos de la fe, me interesa tal, el empoderamiento es muy importante cuando las personas que se empoderan, el empoderamiento esencial del feminismo, del ecologismo, pero si los que estamos privilegiados nos empoderamos, esto desde luego se hace irrespirable, ¿no? Por tanto, la pasividad infantil de los creyentes también a veces es importante, y esto es contra esa forma de activismo y una forma de esperanza. Días por venir. Estamos cerca del tiempo donde no se requieran performers ni artistas que se flagelen o mutilen, sino alguien que ponga al otro una almohada bajo su cabeza y lo acompañe en su descanso. Estamos cerca del momento donde la plaza vuelva a ofrecer comodidad, donde la primavera regrese a las montañas. Iba a leer la novela, un capítulo de la novela, es un poquito largo y no lo voy a hacer, voy a leer un último poema. Estoy de promoción con la novela, como ha dicho, pero es una historia entre un profesor que se va al norte de Francia y se enamora como una burra de un refugiado sirio. En 2015, en el norte de Francia, estaba este campamento de migrantes que llamaron La Jungla. Es esa relación, es una historia de aventuras y tal. Y lo que decía esta historia, bueno, es un profesor que vive un momento de desgarro por la enfermedad de su padre. Y a mí no me gusta esa autoficción, yo creo que todo es autobiográfico por necesidad, todo es autobiográfico por obligación. Si contásemos poemas de 4 marcianos montando una mercería en Plutón, estaríamos hablando de nuestra necesidad, por lo tanto eso defiendo. Y este poema también escribí en Francia, del libro La Fuerza Viva. Todo el libro giraba en torno a la enfermedad de mi padre. Mi padre ha fallecido el pasado octubre. Ha coincidido la promoción de la novela, casi la salida de la novela con su fallecimiento, ¿no? Entonces,
Por un lado me ha aliviado salir de pensar en otra cosa y por otro lado ha sido bastante demoledor. Pero estaba en Francia en ese momento que le hicieron la traqueotomía en un hospital de Puerto Real, y hay en Estepona, antes de que llegase el complejo del mercantilismo, del capitalismo salvaje que vivimos, de los chiringuitos y esta estupidez que nos invade diariamente en todas nuestras costas, teníamos la preciosa costumbre de enterrar en la orilla las sandías para que se enfriaran, ¿no? Las familias enterraban en la orilla, en la sandía, después estaba la sandía fresca, y eso era como lo más sabroso que podías comer, ¿no? Después de darte el baño. Esa costumbre se ha ido perdiendo, y pensaba mientras en Francia, en Calais, donde yo trabajaba, que había una playa de la hostia preciosa, como si fuera Santipetri, pero nadie se acercaba ahí, nadie se asomaba ni a la playa ni bajaba, porque una sociedad, el norte de Francia, una cosa es París o determinados barrios de París, y otra cosa es el norte de Francia. El poema habla de eso, de la sandía que enterraba mi padre en Estepona, se titula, y con ella termino: os agradezco muchísimo, enhorabuena por la 10ª edición, es de verdad una alegría estar aquí con vosotros y con vosotras. Y el poema, gracias a David, José María, a todo al ayuntamiento, a todos los que hacéis posibles, y a todos por haber aguantado tantos poemas que tenéis la cabeza ya. Bueno, el poema se titula Orilla Raíz. Hay un instante que de tanta soledad improvisa cualquier cosa la hermosura. Así hoy en esta playa donde mi padre no ha dejado huella, le he visto enterrando en la orilla una sandía para enfriarla. Donde solo hay tierra, yo veía a un hombre con los pantalones remangados abriendo hueco en la tierra. Desde aquí veía los pies de mi padre enterrados, veía la sandía enterrada, con su pulpa cada vez más fría. Esos hombres de orilla que saben de mar no habrán enterrado ahí nunca una sandía, no sabrían hacerlo como él. Hay un momento que de tanta soledad brotan de la orilla los frutos más grandes. Muchas gracias. En rápida conversación con don Miguel Ángel Rivero Gómez, concejal de Cultura, hemos valorado rápidamente dos cosas. Una, si a ustedes les parece oportuno, terminar con una nueva canción de Paloma y terminar con música. Y por otro lado, también el recordatorio de una cuestión, y es que hay una rifa, cuya participación es bien económica, tan solo 3 euros, y en esa rifa, poniendo el numerito como bien sabéis, y si tenéis suerte, podéis llevaros una magnífica colección de todo, de libros y otras aportaciones que han traído los diferentes autores y autoras del festival. Con esa rifa pues ayudaremos también a algunos aspectos del festival. ¿Qué pasa, José María? Ah, sí, también. Y ahí tenéis muchas gracias. Siempre en todo. Ahí tenemos una mesa de libros también donde están disponibles las últimas obras de los diferentes invitados del festival. Sucede que no están todos los que nos hubieran gustado porque la librería La Fuga, que se responsabiliza de esto, ha tenido el problema. Hay que ver las cosas como tienen que ver unas con otras, ¿no? La mariposa en Japón, que estén aquí los libros. Resulta que debido al partido de la final de la UEFA, el barrio ha estado un poco bloqueado y con el tráfico cortado, y no han podido llegar los camiones de reparto con muchos de los libros, que esperamos que estén a tiempo. Los que no estén aquí hoy, lo digo también por si los autores los echáis de menos, esperamos que lleguen mañana en operación especial. Bueno, entonces tenemos la rifa y tenemos recibir con un fuerte aplauso a Paloma Tienda, y yo ya no salgo más, y muchas gracias, y viva la Puebla y la 10ª edición de su Festival de las Letras.
Bueno, me uno yo también a los agradecimientos a todos por venir, a Miguel Ángel, al Ayuntamiento, al festival, en fin, a todo el mundo, que no me quedé yo. Y bueno, la canción que voy a cantar es nueva, novísima, así que me perdonáis por favor si hay alguna cosa extraña o lo que sea. Y bueno, que muchas gracias. Despierta la mañana, me asomo a las aceras, el mundo me desespera, me vuelvo a mi almohada, entro en mis pensamientos, transformada en viandante, observo caminantes, movidos a destiempo, correr a ningún lado, matar la fantasía, es morir en la agonía de levantarse temprano, pasar por cualquier sitio, pintando de gris claro, un lugar prefabricado, consumirlo por vicio. A veces me siento rodeada de imbéciles y entre todos ellos quizás sea la peor. Echando más leña, todos como idiotas, a un fuego que arde y que a otros da calor. Y a veces quisiera tragarme mi rabia, marcharme a los montes como el dichoso aquel. Mas luego recuerdo lo inútil de escapar, si el mundan al ruido no deja de sonar. Sigue las directrices, no salgas del guión, confía en tu apuntador y actúa como te dice. Nadie pregunta nada, nadie quiere respuestas, marchitas las ideas, se muere la palabra, ya no devoras puertas, desgraciada polilla, y de mirar por la mirilla ya te has quedado tuerta y coses tu sonrisa, maquillas tu mirada, la nada engalanada parece más bonita. A veces me siento rodeada de imbéciles y entre todos ellos quizás sea la peor. Echando más leña, todos como idiotas, a un fuego que arde y que a otros da calor. Y a veces quisiera marcharme a los montes, tragarme mi rabia como el dichoso aquel. Mas luego comprendo lo inútil de escapar, si mundan al ruido no deja de sonar. Las luchas que me inspiran se rompen en pedazos, podridas con descaro, con su insana avaricia, y se llenan las bocas de ideas combativas, llenas de una justicia que cualquiera les compra. A veces me siento rodeada de imbéciles y entre todos ellos quizás sea la peor. Echando más leña, todos como idiotas, a un fuego que arde y que a otros da calor. Y a veces quisiera tragarme mi rabia, marcharme a los montes como el dichoso aquel. Mas luego recuerdo lo inútil de escapar, si el mundan al ruido no deja de sonar. Muchas gracias.